Bon dia, bona tarda, bon instant, sigui el que sigui en el que ens sintonitzeu. Això és Reevolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar. Com molt bé sabeu, és un espai on el nostre propòsit és el de compartir idees, compartir coneixements, compartir experiències i punts de vista diversos, no?, de tots els amics que ens acaben acompanyant. Avui ens acompanya en Xavier Meloni. En Xavier Meloni és jesuïta, escritor, antropòleg, teòleg, moltes coses més que, com ell ens ha dit, no perdéis el tiempo en ello. Avui l'entrevista la farem en castellà, sobretot perquè penso que tractarem un tema prou interessant com perquè després, quan aquest espai es comparteixi en xarxes, doncs pugui arribar a més persones. Nos acompaña también Reyes Ollero. Reyes Ollero es directora o codirectora de la Escuela del Perdón de Reyes Ollero y Jorge Lomar, y se ha ofrecido voluntariamente a acompañarnos de invitada o público, con lo cual hoy vamos a tener unos invitados de lujo, nunca mejor dicho. Hablábamos un poquito ahora a puerta cerrada, por decirlo de alguna manera, de un tema que me ha sorprendido, ¿no?, últimamente, al hablar con chicos y chicas jóvenes. Hay como cierto enfado, cierto rechazo, cierta huida de los temas religiosos, puramente religiosos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si es tu experiencia, tu vivencia, o qué opinas de ello, o no sé, me gustaría romper una lanza, ¿no?, en este tema. Así que, ¿qué opinas tú, Xavier? Bueno, todo gracias por la oportunidad de conversar, porque conversar es reflexionar, conversar es compartir, conversar es enriquecerse en puntos de vista y también pues que Reyes esté aquí presente, pues también lo celebro. Bueno, pues sí, son preguntas importantes, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente la palabra religión está vinculada a moldes muy cerrados que angustian a la gente o les asusta, ¿eh? Y desgraciadamente con razón muchas veces. Y en cambio hay un valor emergente que se está dando también, que es la espiritualidad, digamos, ¿no? Que es una palabra mucho más abierta, que deja que cada cual haga su recorrido. Y bueno, entonces estos dos términos creo que casi caminan en direcciones opuestas, ¿eh? Casi, ¿no? Y es una pena que sea así, ¿no? Entonces, me comentabas, ¿no? De los jóvenes, efectivamente, pues tienen pues es normal, ¿no? Es decir, además, la misma naturaleza de ser joven es indagar, hacer la propia experiencia, en todo caso, tener con quién compartir la experiencia después de haberla hecho, pero no antes que el adulto te sustituya, sino que, bueno, tener un referente con el cual después, pues, evaluarla, enriquecerla, lo que sea, ¿no? En cambio, desgraciadamente, la religión, históricamente y en algunos momentos todavía hoy, o en demasiados momentos todavía hoy, pues son lugares de prohibición, ¿no? Y entonces, pues eso no puede ser, no puede ser, ¿no? O sea, me atrevería a decir, el gran pecado de la religión es el miedo, ¿eh? Se tiene demasiado miedo, ¿no? Y el miedo va en contra de la vida, ¿no? Bueno, de hecho, creo que es una de las herramientas que históricamente, ¿no?, como tú dices, se han usado como poder, ¿no? Si tengo una persona con miedo es muy fácilmente dominable, ¿no? Hoy repasaba uno de tus libros de hace ya unos cuantos días, que se llama Dios sin Dios, que escribiste con Josep Cobo. Y me hacía gracia, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de cómo hablabas, pues, de traducido un poco al lenguaje de hoy, cómo buscamos en la tecnología, en los likes, en el dinero, en la fama, en el reconocimiento social, a esa figura de Dios, ¿no? Que en cierta manera nos escapamos de, uy, yo de Dios no, yo soy ateo, yo no quiero saber nada de Dios,
pero fabricamos otro Dios paralelo, ¿no? Tal vez. Bueno, sí, sí, claro. ¿Qué decimos cuando decimos Dios, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? El libro este que mencionas, que está hecho con un compañero del que somos amigos, bueno, compañeros de clase, del COU, y luego nos hemos ido reencontrando después. eh, en el título que se puso al final es Dios sin Dios. Y a mí quizás me hubiera gustado más otro título, que es Dios más allá de Dios. El maestro Eckhart tiene una frase impresionante que dice, pido a Dios que me libre de Dios, para tener una experiencia verdadera, digamos, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, ¿a quién Dios pedimos que nos libre de Dios? O sea, una palabra que tiene tantas connotaciones que no sabemos lo que decimos cuando decimos Dios, ¿no? Y lo que es importante también recordar es que la palabra Dios no es Dios, ¿no? Y el gran problema de la religión es que hemos saturado de tantas palabras lo sagrado que hemos acabado pues sepultándolo en nuestras etiquetas, ¿no? Y eso asfixia a una generación y a una civilización que ha desgastado estas palabras y que necesita recrearlas a través de sí mismas, de su propia experiencia, ¿no? Y eso es lo que deberíamos propiciar en lugar de impedir o asustar. Eso es yo creo que es el gran tema con la generación que viene, ¿no? Si me permites una pequeña, Por favor, sí, sí. no, algo muy, muy bonito que nos pasó el año pasado en Manresa, y estuvimos viviendo celebrando el quinto centenario del paso de San Ignacio por la ciudad, que llegó como peregrino, una figura muy amable, la del peregrino, porque el peregrino es un ser desarmado, un ser inocente, que no pide nada, que no exige nada, que llega y se va, es un ser inocente, digamos, ¿no? Y es el Ignacio que pasó por Manresa, ¿no? Que vivió en una cueva. Bueno, entonces hicimos unas cuantas actividades y una de ellas era cada mes, desde la plaza del ayuntamiento hacíamos una caminata silenciosa por diferentes lugares significativos de la ciudad. Significativos, bueno, hicimos una tríada de tierra, humano y divino. Y entonces, las tres meses fueron sobre la tierra, es decir, fuimos al Museo Arqueológico Geológico de la ciudad, fuimos a la Llera del Río, bueno, a diferentes sitios. Bueno, y el último de todos lo dijimos que los jóvenes nos llevaran a sus espacios sagrados. Habíamos dedicado un recorrido al aseo de Manresa, otro fuimos a la mezquita, y en todo el camino, en todo este tiempo no vino ningún joven. Y les pedimos que en el último vinieran jóvenes, pero que fueran ellos los que nos llevaran a sus lugares sagrados, ¿no? Bueno, fue impresionante, porque todos los lugares a los que nos llevaron eran espacios abiertos, por interpretar, no ya interpretados. Y fuimos a lugares ignacianos, que son lugares exteriores muy bonitos, pero no porque fueran ignacianos, sino porque eran lugares abiertos. Y entonces no veíamos a San Ignacio, sino en todo caso veíamos lo que San Ignacio vio y lo que San Ignacio experimentó, pero ellos no necesitaban a San Ignacio, necesitaban el mismo instinto que hizo que San Ignacio tuviera experiencias místicas, ¿no? En esos lugares, pero no interpretadas. Y acabamos en una cueva que no es la cueva que tenemos nosotros donde yo vivo aquí encima, que es una cueva súper interpretada, es muy bonita, pero llena de mármoles y de esculturas barrocas, o sea, casi hemos secuestrado la cueva, digamos, ¿no? Sino que era un lugar abierto, tal como San Ignacio hace 500 años antes de ser santo y de ser Ignacio, porque además se llamaba Íñigo entonces, que, o sea, nos acercamos gracias a ellos al lugar más puro de todos, al lugar donde él estuvo hace 500 años. Bueno, fue impresionante para nosotros y también para ellos, porque caminando silenciosamente, ellos no lo habían hecho, se encontraron respetados, pero también se les abrió una dimensión que quizás no habían tenido porque iban siempre con móviles y en ese camino lo hicieron sin móviles. Bueno, fue muy interesante el diálogo que se estableció, pero para nosotros y para mí en concreto, qué maravilla, nos llevaron a espacios abiertos, no interpretados. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Reyes, sabes que tienes libertad absoluta de compartir o de comentar. Escuchándote comentar estas cosas, ¿no, Xavier? Me llegaba emocionadamente, ¿no? De lo, y además te lo he leído en algún artículo tuyo, ¿no? De lo sagrado que es cada espacio que habitamos, ¿no? Porque muchas veces tenemos
sana o insana costumbre de suponer que lo mío es mucho mejor que lo tuyo, ¿no? Y cuando nos descubrimos o cuando nos abrimos a este respeto, ¿no? A este decir, bueno, tu espacio, el lugar que tú ocupas, es sagrado, ¿no? Eso podría interpretarse como, no, no sé si como una religión, pero sí como un espacio espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, claro, es decir, ¿qué es? Volvemos a lo que es religión, ¿no? Religión es lo que nos religa con lo esencial. ¿M? Eso es lo que es la religión. Y si establecemos una comprensión eh, triádica de la realidad, es decir, que toda dimensión de la realidad, toda realidad tiene un aspecto cósmico, porque estamos en un tiempo y un espacio, un lugar que habitamos. Es una dimensión humana, porque eso genera relación, que eso lo ha hecho alguien o vendrá alguien, y por lo tanto es humanidad, genera humanidad, comunidad. Y tiene dimensión intangible, invisible, que es lo que llamamos sagrada, ¿no? Entonces, la religión la experiencia religiosa es una experiencia religante con el lugar, con las personas y con lo invisible de ese lugar o de ese instante. Entonces, digamos, todas las religiones son geohistóricas, es decir, han nacido en un tiempo y en un lugar. Y a partir de ese epicentro, que, bueno, pues en el judaísmo, pues el Medio Oriente, Jerusalén para el cristianismo, el Bodh Gaya para los budistas, la Meca para los musulmanes, etcétera. A partir de ese lugar y de ese contexto cultural que ha dado unas determinadas palabras para expresar esa experiencia que se tuvo, se han, digamos, universalizado. Con la belleza, digamos, de compartir el regalo, el destello de lo divino que ahí se produjo, pero con el peligro de que esas palabras que en aquel momento dieron nombre a esa experiencia queden, decíamos, secuestradas en algo que en aquel tiempo cristalizó para esa experiencia, pero que en otros contextos culturales, históricos o geográficos ya no tienen sentido, ¿no? Y ahí es donde las religiones, en un momento como hoy, yo creo que nunca estaban expuestas a la situación en la que hoy vivimos, ¿no? Porque vivimos en un momento de continuo cambio, ¿eh? Entonces la perennidad de los textos sagrados, los ritos sagrados, es radicalmente puesta en cuestión en cuanto a esta palabra que ahora utilizamos, ¿no? La obsolescencia, una palabra que aprendí hace poco, una palabra difícil de decir, pero que es increíble, digamos, ¿no? O sea, nuestra cultura está prevista, hecha para que las cosas duren lo menos posible, porque hemos inventado un sistema que necesita de estar continuamente creando, consumiendo para volver. Bueno, pues eso es la antítesis de las palabras sagradas que son de para siempre, ¿no? ¿Cómo se conjugan estos dos mundos? Pues ahí hay un gran reto, ¿no? De hecho, ahora escuchándote, recordaba unas palabras creo que lo conoces o sois conocidos, de Enrique Martínez Lozano, Efectivamente. ¿no? Que decía, bueno, la religión es el mapa que cualquiera puede usar para moverse en una determinada zona, pero la espiritualidad es el terreno, es el barro donde te tienes que mojar los pies, el río que tienes que cruzar a nado, y una cosa no puede sustituir a la otra. Claro, con el agravante de que han hecho tantas obras ahora en el Tierra Real que esos mapas ya les faltan muchos datos, digamos, porque es que ha cambiado del todo el territorio, digamos. No sé, que ni siquiera el mapa, bueno, sirve para grandes temas, pero para Es verdad. carreteras nuevas que han hecho no aparecen en el mapa, por lo tanto, otras que han desaparecido ya estaban en el mapa y ya no están, con lo cual el mapa resulta dificultoso. Dificultoso, realmente. Ah, sé que eres un gran estudioso de hecho, creo que una de tus pasiones es lo que llamas interreligiosidad, algo así. Creo que tienes un espacio, ¿no? Que llamas interreligioso. Eh, ¿Crees que, claro, nosotros como cristianos o los otros como musulmanes o los otros como judíos, creemos, como decíamos antes, que estamos en posesión de la verdad? Y a mí me gustaría que nos dijeras qué es lo que tú has aprendido, qué es lo que te ha regalado a ti conocer tantas maneras distintas tantos mapas distintos de ese mismo terreno, ¿no? Tantos puntos de vista distintos del espíritu, de Dios.
Sí, mientras una religión o un creyente piensa que posee la verdad, está muy, muy, muy al principio del camino, ¿no? Uno cuanto más profundiza en esa verdad en la que cree, más se da cuenta de que es poseído por esa verdad. Y esa posesión de la verdad le desposee a sí mismo, ¿no? Y entonces, desposeído de la pretensión de verdad, hay espacio para el destello de todas las formas de acceder a la verdad, ¿no? Y esa es la maravilla del diálogo interreligioso, ¿no? Eh, a, a- a mí me gusta, últimamente se me hace claro esta cuestión. Por un lado, hay una única religión para toda la humanidad, que es la religación con lo esencial. Esa es la única religión que merece la pena, de la cual merece la pena hablar, ¿eh? Esa triple apertura a lo divino, a lo humano y a lo cósmico. Una única religión, una única religación que realmente es liberadora, del egocentrismo. Por un lado, una única religión. Por otro lado, hay tantas religiones como seres humanos, porque cada ser humano se religa con lo esencial de una manera diferente. Por lo tanto, cada uno es fundador de su propia religión, lo cual no es poco, ¿eh? Somos fundadores de nuestra propia religión. Y tenemos que cuidar, amar y, bueno, y entre medio, entre esa única religión que nos religa con lo real y esas 8.000 millones de religiones que caminan por el mundo, con cada existente, bueno, y también las plantas tienen su religión, las palomas, los pajarillos, o sea, toda criatura tiene su propia religión. Entre ambas religiones están las religiones históricas, ¿eh? Que han cuajado en las comunidades a lo largo del tiempo, pues el cristianismo, el islam, el budismo, etcétera, etcétera, que están ahí para facilitar un lenguaje, para facilitar unos ritos, para facilitar unos tiempos y unos lugares. Está bien, pues si cada vez tuviéramos que aprender a empezar de cero a aprender una lengua, pues lo tendríamos mal, ¿no? Bueno, vamos a empezar el castellano, el inglés, y agradecemos que hay una gramática, todo esto está bien, ¿no? Para que luego, hablando esa lengua que hemos aprendido, por lo tanto, practicando esa religión que hemos podido asumir, seamos totalmente creativos y co-creadores, del lenguaje que nace en nosotros, ¿no? Entonces, digamos, las religiones disponen de un vocabulario, de unos rituales, no para poseer la verdad, sino para caminarla, para recorrerla, para compartirla, pero no para imponerla, etcétera, etcétera, lo que desgraciadamente se ha hecho a lo largo del tiempo. Y como todo está tan confundido, se entiende que para mucha gente la palabra religión suscite lo contrario de aquello que supuestamente, o en sus mejores momentos, posibilita, ¿no? Bueno, tal vez en el momento en el que aparecieron fueron útiles en ese contexto, ¿no? Pero bueno, cuando descontextualizas las cosas, bueno, a veces eso, ¿no? Son más un escollo Claro, claro. que una herramienta. Hoy mismo, Sí. leyendo Hechos de los Apóstoles, en la lectura de hoy, del viernes de la sexta semana de Pascua, que es donde estamos, litúrgicamente en el catolicismo, estamos leyendo cómo los discípulos, primeros discípulos, son perseguidos por el Sanedrín y se les acusa de practicar una religión ilegal. ¡Oh, qué fantástico! Cuando lo he leído hoy O sea que el cristianismo es una religión ilegal, es perfecto. O sea, ilegal porque no es sometida a ninguna ley, ¿eh? Porque ninguna ley la puede someter. Entonces, una religión ilegal, que es la nuestra, se ha convertido en una religión que ha regulado unas nuevas leyes y que ha expulsado, quemado lo mismo que les hicieron o que nos hicieron en el comienzo, ¿no? Qué confusión, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Bueno, mira, precisamente hoy te escuchaba, no recuerdo, en una entrevista de estas que tienes en YouTube, y usabas un poco esta misma comparativa con esta experiencia tan intensa que hemos vivido del coronavirus, ¿no? En el que decías, bueno, tal vez la naturaleza nos ha querido enseñar qué es lo que estamos haciendo nosotros con ella, ¿no? Y nos ha mandado un emisario para que veamos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Así es. Recordaba también, no sé si este me lo tendrás que aclarar porque no sé si es tuyo o lo he leído en algún sitio, un cuento que habla de unos ciegos y un elefante. O lo Bueno, hiciste tuyo. yo lo he hecho mío. Es una metáfora budista que luego recoge Rumi en el siglo, o sea, es esto de tener unos 2000 años. Rumi la retoma en el siglo XI-XII
y bueno, la retomé que me ayudó mucho a comprender. Es una imagen preciosa, un cuento muy Sí. bonito, ¿no? Bueno, de hecho, venía un poco al cuento, lo recordaba ahora por esto que nos estabas contando, ¿no? De que budistas, hinduistas, musulmanes, cristianos, tal, cada uno ve su parte del elefante y qué hermoso sería, ¿no? Que tal vez encontrar esa única religión que nos mostrara el elefante, ¿no? O poder experimentar el elefante en su totalidad, ¿no? Am, Quería comentar también otro libro tuyo, a cuento, no sé, o si sí o si no, que habla del cine y la metamorfosis de los grandes relatos. Ujú. He visto que es del 2004. No sé si en estos casi 20 años podrías cambiar la idea del cine por la idea del Internet o de las nuevas tecnologías o, ¿no? Como antes comentaba, los jóvenes ni se habían dado cuenta de este camino porque siempre iban con el móvil, ¿no? Y de golpe soltamos el móvil y vemos algo nuevo, ¿no? Que hemos andado mil veces pero que no lo habíamos visto nunca. Bueno, es una gran pregunta esta, sí. Vamos a ver. Claro, ahí me refería más a las producciones cinematográficas, digamos. Otra cosa es cómo, dónde se transmiten. Antes se transmitían solo en salas de cine, ahora pues corren por todas partes, ¿no? Con la dificultad, yo creo, que se han multiplicado tal cantidad de series y películas del Netflix y de mil cosas que ahora todo el mundo produce relatos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la cantidad sin duda es inversamente, bueno, no me atrevo a decirlo absolutamente, pero muy fácilmente la cantidad es inversamente proporcional a la calidad, ¿no? Entonces hay en estos momentos tal cantidad de relatos a la vez que cómo los vamos a asimilar, ¿no? Y ahí lo que trataba de decir en ese texto es que en estos momentos el cine, no sé si Netflix tiene capacidad de convocar, no lo sé, quizás sí, ¿eh? Es decir, digo, porque el problema es la hipersaturación de relatos simultáneos que hay, ¿no? Están produciendo sí, efectivamente, un relato. ¿Qué es un relato, no? Un relato es un proceso de transformación, son caminos iniciáticos donde el protagonista, a través de una serie de dificultades, al final del recorrido, crece más allá de sí mismo, crece más allá de lo que hubiera imaginado. Esto es un buen relato. Y todos los grandes relatos de la humanidad son relatos iniciáticos. Entonces, antes, pues teníamos pocos relatos y estructuraban a toda una civilización, porque en las esculturas de las catedrales fácilmente todo el mundo reconocía de qué se hablaba, ¿no? Entonces, en estos momentos, los relatos antiguos, incluso profesores de arte, ¿no? Que se sorprenden de que cuando se van a la catedral, los alumnos no saben ni quién es la Virgen, ni a veces ni hasta Jesús, no digamos ya los apóstoles, bueno, por eso ya, ¿no? Decir, que hemos perdido la referencia de los relatos. Entonces, bueno, quizá hoy en día, pues a lo mejor cada cual escoge su propio relato. ¿Por qué hay este gusto por las series, ¿no? Bueno, las series que están multiplicando, puede tener un elemento distractivo, adictivo, etcétera, pero en positivo, prefiero hablar en positivo de las cosas, explica algo que al estar fuera de ti puedes comprender mejor lo que está dentro de ti, ¿eh? Y además todo relato está acabado. Bueno, en forma de series es un proceso que va cabalgando con tu propia angustia o con tus propios hallazgos y lo que fuera, pero al final termina. Entonces, ese terminar con sentido ayuda a poner sentido final a lo que uno todavía no ha recorrido. Bueno, esto, ¿en qué medida? Bueno, sí, yo creo que acompaña. Si se ven estas películas, ahora es verdad que hay una forma, digamos, como baja, de estimular ese interés, porque solo hace más que repetir lo que ya sabes, o una forma alta, que te permite trascender y reconocerte a ti mismo desde lo mejor de ti mismo, no desde lo más fácil o instintivo de ti mismo, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, 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 perfectamente. De hecho, un poquito en el libro este hablabas del cine como difusor de códigos de conducta, ¿no? Claro, Cómo claro. no, desde las series de Netflix o desde cualquier cosa, ¿no? Desde el O sea, a Internet. mí una película que me ha alucinado de que haya ganado 7 Oscars
es esta, que es simpaticísima, todo a la vez en todas partes. No sé si la habéis visto. Tengo muchas ganas de ir a verla, sí. Es una Me han pasada. hablado muy O bien. sea, la primera media hora te parece que te están tomando el pelo porque, digamos, es cutre, digamos, un poco cutre como peli, porque pocos medios, la bandera y tal, ¿no? Un poco cutre. Y bueno, vas entrando en la peli y ahí hay, yo creo que es una película de alta espiritualidad, sin mencionar ningún momento a Dios. Pero lo interesante de esta película es que todo a la vez en todas partes, en una pobre mujer migrante china ahí en perdida en Estados Unidos que tiene unas deudas de la bandera, bueno, una cosa cutre, cutre, bueno, cutre como nuestra vida, que es cutre, digamos, está hecha de deudas y de hipotecas y tal. Bueno, en medio de ese caos, de ese caos, se le dice que tiene que salvar el mundo desde otra dimensión. Bueno, la mujer al principio no entiende nada y no entiende de qué ha de salvar ni ella, que, bueno, y poco a poco se va entrelazando a través de una forma muy entrecortada y muy rara y muy... el sentido que tiene esa película. Es decir, es decir, cualquiera de nosotros, en el lugar que ocupemos en la sociedad, podemos salvar el mundo si vivimos en nuestro centro, porque en cada uno de cada uno de nosotros está el centro del mundo. Y si estamos centrados, salvamos el mundo en el que estamos, ¿no? Bueno, es muy interesante esta película en medio de un lenguaje cutre total, digamos. Fantástico. Sí, he oído hablar de ella, he visto algún tráiler y la verdad es que tengo ganas de ir a verla, ¿no? A Xavi y Reyes, la recta final, nos quedan 4 o 5 minutitos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de unos términos que en muchas religiones o en muchas espiritualidades tienen connotaciones muy diferentes de las espesas y profundas que se les ha dado en la religión cristiana, que es el mal, la culpa, el diablo, estas cosas, ¿no? Que, como tú decías al principio, se han usado para dar miedo. eh, ¿Crees que hay alguna manera de transmutarlas, de transformarlas en algo bonito o cuanto menos útil? Sí, sí. A mí me gustaría escuchar un momentito también a Reyes, en algún momento, ya que Cuando quieras, Reyes, estás libre. respondo muy brevemente y luego me gustará escucharte, Venga. ya que estás con nosotros, Pero vamos a ver, no, brevemente. Sí, o sea, cuando las religiones hablan del mal, o del pecado, todas estas cosas, o del diablo, yo creo que nos están advirtiendo de una forma tal vez infantil y culpabilizadora, que esto es lo que no es sostenible, pero nos están ayudando a hacer responsables de nosotros mismos, ¿no? Entonces nos dicen, cuidado, que hay cosas que desfiguran y cosas que transfiguran. Entonces, haceros responsables de aquello, porque vuestra vida es única y irrepetible y de alguna manera cosecháis, o sea, sembráis las cosechas de vuestro propio futuro, ¿no? Entonces, cuidado, atended a lo que sembráis, porque lo que sembráis será lo que cosecharéis, ¿no? Entonces, en positivo, bien, estas alertas están ahí. El problema es cuando sobre eso se ha cargado toda esa culpa. La culpabilidad es lo que es o sea, insostenible e insoportable, digamos, ¿no? Inadmisible hoy en día, ¿no? Porque esto secuestra, ¿no? Secuestra la conciencia. No se trata de secuestrarla, sino al contrario, de liberarla. Pero liberarla adultamente, o sea, corresponsabilizándote con tu propia vida y con la vida de los demás, ¿no? Porque vivimos en comunidad y vivimos cósmicamente con la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese mensaje está ahí. Ahora, toda la carga que le han puesto, y no digamos ya el miedo, o sea, dos temas, ¿no? La culpabilidad y el miedo al castigo, no digamos el castigo eterno, el infierno, que ahora ya esto ya no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Pero eso ha pesado mucho sobre la gente, ¿no? Entonces, Oriente, en cambio, en lugar de la carga de culpabilidad que se le da a lo que llamamos pecado, habla de ignorancia. Entonces hay que ser consciente de que somos ignorantes, no para desresponsabilizarse, sino para hacerse plenamente responsable, porque nadie puede vivir en nombre nuestro. Nadie ha sido nosotros jamás, ni lo será, ni nadie lo volverá a ser. Por lo tanto, ser lo que somos, eso tiene vocación de eternidad y eso hay que cuidarlo. No es poco. Creo que te ha dejado ahí una buena puerta de entrada, Reyes.
Bueno, has dicho tantas cosas, Javier, que tantas cosas maravillosas, maravillosas, ¿no? De entrada, bueno, pues la espiritualidad, por supuesto, es un camino a autodescubrimiento, ¿no? Esto es muy importante, sentir esto. La espiritualidad es un camino a autodescubrimiento, con lo cual toda estructura a la que nos aferremos finalmente va a encajonar ese camino. La estructura tiene que ser un medio, pero nunca el fin, ¿no? El fin precisamente es ese religarse que has dicho, ¿no? Esa religiosidad o espiritualidad universal, y toda nuestra práctica, todo el camino que recorramos, tiene que ir dirigido ahí realmente, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo cuando era niña, bueno, no iba a un colegio religioso, pero sí que había religión en el colegio, porque en aquel tiempo pues era obligatorio, ¿no? Que hubiera religión. Y bueno, yo me acuerdo que la clase de la clase de religión la odiaba, pero sin embargo yo era profundamente... había una relación muy bonita con Dios, ¿no? En mí. Me separé totalmente de la religión y bueno, a veces incluso iba a las iglesias cuando no había nadie, porque era al fin y al cabo no deja de ser un símbolo, un templo donde podía religarme, ¿no? Ahí con Dios. Y alguna vez incluso iba a misa, y me acuerdo que cuando llegábamos a esta parte de por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, yo no sabía dónde meterme, porque yo me negaba a hacer este gesto, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y como has dicho, Javier, eso es un gran escollo dentro de la religión. Eh, por lo menos la que yo conozco más, ¿no? Que es la religión católica, aunque bueno, el concepto de pecado pues está de alguna manera en muchas otras religiones, ¿no? También. Y claro, desde una religión que te está de alguna manera llevando a que te pongas en contacto con una erroneidad, pero además con una erroneidad fundamental, ¿no? Ya no eres errónea porque hayas dicho algo concreto, ¿no? O porque hayas hecho algo en este mundo concreto, sino es que esencialmente eres errónea, ¿no? Has venido con la carga de ser errónea, con la carga del pecado. Claro, ¿cómo vas a empezar un camino desde ahí? Es que es muy complicado empezar un camino desde ahí. Sí, lo expresas perfectamente, lo estás diciendo muy bien dicho y cuando lo decimos en primera persona, a mí yo también, yo todavía, o sea, no entiendo cómo podemos empezar las Eucaristías con esta carga de culpabilidad inicial, pidiendo perdón, pero a ver, va, primero, o sea, da gracias y alégrate y después, en el recorrido, pues bueno, pues sí, esto es mejorable, digamos, pero de ahí a esto que estoy diciendo, ¿no? Que somos erróneos de entrada, esto que dices, ¿no? Somos ya de efecto de fábrica, hombre, esto no ayuda mucho, digamos, a caminar, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, y esto es fundamental, ¿no? Entonces, como has dicho tú, ¿no? Es claro, claro que nosotros hay una humanidad, claro que nos sentimos culpables, claro que sentimos el miedo, claro que esto se puede apuntar como algo a trascender, ¿no? Como algo a liberar, como darte cuenta que cuando realmente tú llegas a estar conectado con tu ser, con tu centro, con tu poder interior, como queramos llamarlo, ¿no? Pues realmente ahí vas a descubrir un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser que está palpitando dentro de ti, que está vivo dentro de ti, que late dentro de ti. Un nuevo ser en el cual vas a poder llevar, ¿no? Todas esas miserias, ¿no? Todas esas miserias que no es más que, bueno, confusiones con respecto a nuestra identidad esencial, llevarlas a nuestro centro y bueno, pues ahí dejar bueno, que sanen simplemente, ¿no? Porque así es el amor, y lo que hay en nuestro centro es amor, ¿no? Y desde ahí permitir que sanen. Y ahí pues se deshace todo miedo, ahí se deshace la culpa y bueno, pues realmente empezamos a vivir en este mundo expresando quién somos. Cuando antes de empezar la sesión hablaba con Xavi, ¿no? Y me decía, ¿cómo estás? Y le decía, pues muy bien, ¿no? Muy bien, no es que en mi vida no haya perturbaciones, claro que las hay, ¿no? Lo humano se muestra aquí, el egocentrismo está, ¿no? Operando en mi mente, ¿no? Pero hay algo muy importante que el camino de la espiritualidad me ha llevado a reconocer, ¿no? Y es que dentro de mí hay una luz maravillosa que es ese Cristo interior. Melanie, de tu libro maravilloso, ¿no? Está el Cristo interior, vive el Cristo interior, que este Cristo interior soy yo, que acepto este Cristo interior como identidad, y que este Cristo interior no sabe de culpa, ni sabe de miedo, ¿no?
Así es. Absolutamente. Y para mí eso es la resurrección, ¿no? Es como el nuevo yo que ha reconocido su identidad real, su identidad esencial. Y desde aquí, pues desde esa alegría que dices, ¿no? Empezar una Eucaristía diciendo, "Jo, pues somos el Cristo, somos luz, somos amor, vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar la unidad, vamos a celebrar, recordar ahora que yo y mi Padre somos uno, vamos a recordar, no vamos a recordar, vamos a unirnos, vamos a sentir la hermandad, voy a verme en ti, mi hermano, voy a mirar tu momento difícil y también sé que está aquí ese momento, ¿no? Y vamos a unirnos en alegría. Esto realmente es sentir la experiencia de Dios aquí, en lo humano. Qué bonito sería, ¿no? Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, Javier, gracias. Oh, Feliz de escucharos. La verdad es que no he intervenido porque es que era un baile tan bonito veros a los dos, que bueno, pues estaba ya todo dado y gracias por este Bueno, momento. la bailarina principal ha sido Xavier. Por supuesto. Xavier y Reyes, a los dos, gracias profundas, gracias de corazón por vuestro tiempo, por vuestra sabiduría y por vuestra compañía en este ratito. gracias a ti. Hay que continuar coinspirando, ¿eh? Conspiremos, Conspirando, conspiremos. inspirándonos conjuntamente. Muy bien. Sí, por Gracias. favor. Así Gracias. sea, como tú muy bien has dicho, amén. Amén. Amén, No, Xavi. amén. Gràcies, Xavi. Amics, Gràcies. ho deixem aquí per avui. Aquest ha estat el nostre espai. No sense recordar-vos que teniu el nostre mail a la vostra disposició doncs, per fer-vos arribar les vostres idees, suggeriments, comentaris de quins temes us agradaria que tractéssim. El nostre mail, ja el sabeu, és reevolució.radiocabrera@gmail.com i com sempre us diem, gràcies per la vostra presència, perquè sense vosaltres aquest espai no tindria sentit i fins a la setmana propera. Gràcies.